Bueno, pues vamos a dar inicio a este conversatorio, que también está en el marco de la celebración de los 20 años de la línea de educación artística de la maestría en desarrollo educativo. Y pues la verdad este conversatorio está muy bonito porque surgió mandamos unas preguntas de ver quiénes querían participar y de qué manera les gustaría participar. Y entonces esta mesa surgió de que varias de ustedes quisieron venir a compartir sus experiencias en su paso por la maestría y a lo mejor algo de lo que pasó después. Y entonces pues surgió del interés de ustedes, entonces eso es lo padre, y entonces pues está muy bien. Y bueno, las voy a presentar, que son, pues comenzaré, no sé si comenzar de la última a la primera. Bueno, pues voy a comenzar al revés. Está Guadalupe González Ortiz, que acaba de ingresar a la maestría, lleva un semestre, que es de la generación 11. Luego está Maite Ramos, que es de la 10ª, de la generación 2022, y que está a punto de titularse, espero, depende del grado. Luego estaba Clara Cruz, que no ha llegado, que es de la 9ª. Y luego está 9-6. Mariela Díaz Belmar, que es de la 6ª generación, en 2012. Y luego Aide Ángeles, que está por allá, que es de la generación, en la 2ª generación, de 2004. Igual que Leticia Calva, que es de la 2ª, que es de Costa. Y luego acá las fundadoras, Alma Erendira Ochoa. Bueno, y pues nos acompaña, está María, que fue compañera de Mariela, y está Ana, que eres de la 10ª también, de 2018 a 2019. De la 9ª. Ok, bueno, entonces ahora sí que es como estar en familia. Sí, de alguna manera. Sí. Y entonces, bueno, como no tenemos mucho tiempo, yo les voy a proponer que más que hacer relatos largos, hagamos como imágenes, como flashazos de momentos importantes, de experiencias significativas, para que todo el mundo pueda conversar. Pues a lo mejor podemos incluir a las demás. Algunos otros puntos, sí. Entonces, y bueno, yo les supongo que vayan tomando la palabra, no de que así. Claro. Y pues la primera pregunta es, ¿cómo fue la llegada a la maestría, ¿no? ¿Cómo fue ese primer contacto, ese impacto tal vez de haber comenzado los estudios? Yo creo que fue a mí que me tocó indagar en el primero, fue una súper sorpresa, porque no había estudios de posgrado que abarcaran la educación artística. Entonces eso fue bien interesante porque todas las propuestas eran muy prácticas, muy del conservatorio, o sea, muy en la función de intérpretes, ¿no? Los intérpretes, los artistas, el trabajo práctico para mejorar, no sé, tus habilidades en el toque. Y cuando yo descubro la convocatoria, bueno, lo primero fue, yo quiero estar ahí, me quiero meter, y fue muy sorpresivo. Y de verdad fue muy afortunado y generó mucha expectativa. Entre todos los que estábamos, yo coincidí con los que estábamos, porque no sé si te acuerdas que había que ir a entregar papeles a la pedagógica. Entonces, de entrada, pues bueno, el espacio, que sí impone, la verdad es que lo ves, impone mucho. Y luego la convivencia con los demás, éramos muchísimos. Yo recuerdo que éramos muchísimos. Es la generación más grande con 18. Con 18. Wow. Sí. Pero sí fue muy padre, muy padre. ¿No? O sea, como sorpresa. Como sorpresa. Pues para mí, yo recuerdo igual, creo que me pasó un poco como en Marianira. De hecho, yo tomé la decisión de entrar a la maestría porque yo apenas llevaba 2 años en servicio. O sea, y creo, ahorita que hacía como el recuento, decía, fue como ahorita abrir ese cajón. Es como bien chistoso porque regresé a la Secretaría de Educación Pública, estar frente al grupo, y fue de donde salí, ¿no? O sea, es como muy coincidente ahorita. Esa como regresión en el tiempo, no sé cómo llamarlo, pero yo me acuerdo que justo yo buscaba como algo relacionado con las artes, ¿no? Artes visuales. Yo había cursado un semestre de diseño en la ENAP, ¿no? Y entonces como que traía ahí algo que me decía, el camino es por las artes, ¿no? Y buscaba algo que juntara educación con esto, y en preescolar pues no había nada, que es el nivel donde yo me desempeño.
cuando veo que aparece la maestría y que es el tiempo de registrarse, bueno, yo estaba emocionada y decía, yo vivía en el Estado de México, las distancias, decía, bueno, voy a ir hasta el sur, seguía trabajando, no tenía oportunidad de la beca comisión que les dan a los maestros en servicio, decía, no, yo me la voy a aventar, ¿no? O sea, como un poco también en la inercia que tenía 2 años de haber salido de la licenciatura, también siento, y ahora lo veo a la distancia del tiempo, como que yo seguía siendo estudiante, ¿no? O sea, como que no me había quitado este rollo de ser estudiante, de ser maestra ahora, o sea, yo lo tenía. Y me acuerdo que el anteproyecto que entregué, o sea, por algún lugar ha de haber quedado ahí escondido, todavía existían los disquetes, imagínense a qué tiempo les estoy hablando, ¿no? En una computadora prestada, porque aparte yo no tenía ni siquiera computadora. Y me acuerdo ahora que el anteproyecto era literal como nos lo había enseñado a creer en la preparatoria, ¿no? O sea, no había este asunto de herramientas metodológicas, bueno, que ahorita ya después hablamos de eso, y entonces era un anteproyecto que traía hipótesis, definición de un problema muy en la estructura del método científico, ¿no? Entonces, yo decía, no, pues igual y no me quedo, porque yo traía unas bases muy poco precisas y claras de lo que era la investigación educativa, ¿no? En la normal creo que nunca tuve ese acercamiento con artículos de investigación, nada, y cuando llegaste, ¿con qué te topaste? ¿Qué es? Sí, exacto, fue así como tú fuiste nuestra maestra de metodología, me acuerdo perfecto, y decía, ¿qué es esto? No sé cómo lo entiendo, desde dónde, o sea, de verdad, llegó un momento en que lloraba y decía, no, pero yo ya estoy aquí y estoy haciendo mucho, me cambié de turno, estaba en la mañana, entonces en la mañana venía para acá y luego trabajaba en el norte de la ciudad en la tarde, o sea, yo ya quería volverme chango en ese momento, decía, no, ya no puedo. Pero, y me acuerdo que justo sentados ahí afuera de este salón, Lorena y yo llorábamos amargamente porque habíamos salido apenas de la normal, nos aventamos a estudiar, Lorena Aranda, y de alguna manera estábamos como en la misma condición, pero decíamos, sí podemos, y lo logramos, ¿no? Pero ese fue, y me acuerdo mucho que la primera vez de la entrevista fue con Carlos Cañedo, ¿no? De los primeros maestros. Y pues yo creo que en esa entrevista él como maestro era muy amable, muy afable, o sea, como que eso me ayudó a estar como más en confianza y decir, ¿no? Cuando me dijeron, sí te quedaste, yo decía, no puede ser. No recuerdo cuántos éramos en el grupo. Creo que 10, 11. Sí. Ok. Gracias. Más o menos. ¿Alguien más quiere contar cómo fue la llegada? ¿Cómo fue el...? Ajá. Pues yo de hecho empecé la maestría por el interés de la línea de educación artística también, ¿no? Fue también como algo novedoso también cuando entramos de decir, ay, sí, ese es el espacio que estaba buscando, y pues adelante, ¿no? A hacer todo lo necesario. Entonces sí fue como algo que dije, tengo que estar ahí, pero mi interés era por la línea de educación artística, ¿no? También por esta como experiencias previas que yo tenía de vincular como el arte y la educación, ¿no? Yo venía del bachillerato de Bellas Artes y luego entré a la Escuela Nacional de Maestras para Jardines de Niños. Entonces desde ahí ya fui como en mi formación vinculando esto de arte, educación, y cuando me enteré también de la maestría y vi la línea, dije, pues sí, tengo que estar ahí, ¿no? Y pues también cuando pasé todo este proceso de trámites y supe que me quedé, pues fui también la más feliz, ¿no? De decir, bueno, ya estoy ahí. A mí, bueno, al contrario de Leti, sí alcancé la beca comisión, tenía ya como los años para pedirla, entonces eso pues sí fue favorecedor en ese momento de tener la beca comisión de ser, fue así como que wow, pues eso, ¿no? Y aparte creo que también en nuestra generación fue como algo muy afortunado el contar con la beca de CONACYT, que también fue así como que pues nos sonreía en ese aspecto, ¿no? Todo bien. Y bueno, ya estando en la maestra, pues también como que esas expectativas de que wow, todo color de rosa y eso, de repente pues había momentos en que decías, ay, ¿por qué estoy aquí? ¿No? ¿Qué estoy haciendo aquí? Sí, pues sobre todo aprendizajes, muchos aprendizajes, ¿no? Hubo momentos también de frustraciones, de ver que no avanzabas, de ver que ya ibas avanzado y retroceso
14 días y ahora por dónde y si mejor cambio todo lo que ya había planteado, ¿no? Pero pues yo creo que... Bueno, luego vamos a platicar de las tesis, pero así como que el primer impacto al llegar, la primera impresión, ¿cómo Sí. fue? Pues sí, como que la expectativa para mí fue superada, porque yo pues decía, bueno, sí, va a ser la maestría y vamos a ir a lo mejor a conjuntar estas cuestiones de arte, educación, el estar en la pedagógica, estar aquí en el CENAR, pero ya cuando ves que las experiencias que estás teniendo están impactando no nada más a nivel profesional o informativo, sino a nivel personal, es cuando dices, no, pues sí, para mí superó las expectativas. Que además esta cercanía con los maestros creo que fue muy importante, ¿no? Porque no era como ver esta parte de que pues vengo a estudiar y está el maestro, sino que siempre pues se veía como ese apoyo de todos los maestros, esa interdisciplina que se buscaba desde un inicio, también como esta parte personal con los compañeros, de que eran experiencias entre nosotros, para nosotros que veníamos pues todos también como que de esta parte de educación básica y que teníamos como ese mismo interés de... De eso hablábamos ayer, que al inicio había muchos profesores de educación básica que se Sí, integraron. sí, Ok. Gracias. A ver, Lupita, cuéntanos una así fresca, de cómo ha sido el impacto de llegar. Pues creo que ha sido diferente y bueno, aquí yo me di a la tarea de compartirles también las preguntas a los compañeros. De mi generación somos 8, porque creo que algo que nos ha pasado es que cada uno lo vive dependiendo de cómo va llegando. Y es cierto, pues hay compañeros que vienen de SEP, algunos tuvieron que decidir o esperar la beca comisión, hay quienes renunciaron a la beca comisión, eligieron CONACYT, y como en mi caso que sí fue pues, CONACYT, ¿no? Pero también esta cuestión del primer semestre, que de alguna manera implica así dejar como, pues eso que estás haciendo, porque entras a la maestría y es que ya estás, o sea, no te esperan como esa situación de cómo resuelves a que te llegue la beca, porque es un proceso. Pero lo interesante es cómo, bueno, así un poco lo que recuerdo de lo que hemos compartido también, es esta idea como de estar en la UPN y estar en el CENAR, es como moverte en dos espacios diferentes, porque también las dinámicas cambian, ¿no? Creo que sí, y es algo que ha salido, en la UPN pues simplemente los salones, ¿no? Las bancas, todo te genera una dinámica y por ejemplo aquí que estábamos, algunas clases fueron en este salón o en el Zoom, pues también te modifica todo. Entonces, creo que por ahí ha ido un poco esa experiencia y también el estarnos como, o sea, asumiéndonos nosotros ya sea como docentes o como talleristas, esta cuestión de lo que hacíamos y lo que estamos haciendo, creo que ha sido pues un poco para todos como estarnos como cuestionando incluso, ¿no? Como lo que hacemos, el por qué estamos aquí. Y creo que cada uno, igual compartiendo experiencias de mis compañeros, era esta necesidad como de refrescarse de las mismas dinámicas que les ha generado la SEP. Para algunos, y en mi caso, pues para seguir pues formándome también con lo que he venido haciendo. Creo que en eso hemos coincidido todos, pero sí, lo hemos recibido diferente. Sí. Bueno, no sé si así súper breve quieren comentar algo o pasamos a la siguiente, así como casi que foto. No, pasa la siguiente. Pasa la siguiente. Foto, es que no nos va a dar tiempo. Es que pues, se hicieron muchas preguntas y están interesantes. Claro. Yo te quiero decir dos cositas como Venga, así. venga, eso. Exacto. Una que para mí fue muy importante como una opción para quienes no veníamos de conservatorio, de escuela de artes plásticas, poderte profesionalizar, no había opción, ¿no? O sea, o tenías que cursar una licenciatura en artes plásticas o tenías que cursar una licenciatura en diseño para poder entrar, y para mí fue como, wow, si hay una opción para mí, y sobre todo porque tampoco venía de un contexto de educación en pedagogía. Okay. Y fue como de, ¡oh!, se me abre una puertita sin haber tenido que cursar la licenciatura en pedagogía. Y bueno, eso por un lado. Y por otro lado, pues ese primer acercamiento pues rebasó mis expectativas. Me sentí muy, ¿cómo? Es como una puerta. Sí, o sea, me sentí muy afortunada, muy privilegiada entre gente de nuestras generaciones, entre gente que está buscando posgrados,
de tenerlos a ustedes con su formación multidisciplinaria, en fin, toda la que ya saben. Y, Ahorita vamos. y sentirme profundamente respetada en mi labor y con los saberes que yo traía. Y ¿alguien quiere decir algo así, flash, de cómo llegó? ¿Cuál fue así, pum, la primera impresión? Rapidísimo, una palabra. Reencuentro. Sorpresa también. Juventud de Francisco en mi entrevista. Claro. Hay quien se espanta, pero no lo están diciendo. Ok. Y bueno, ahora sí vamos a esa otra parte de cómo fue, así también, tratando de ser breves, cómo fue el tránsito por la línea, ¿no? Por todas las materias de seminario especializado, que aquí hubo, hay algunas personas que estuvieron en la parte de educación por disciplina y después ya la interdisciplinaria. ¿Cómo fue el tránsito, la relación con los temas selectos, cómo esa parte, cómo les fue, cómo la vivieron? Se vale decir todo, ¿eh? No hay que decir Yo creo que ahí, bueno, por ejemplo, así ya voy a contar lo que quería decir de la otra con esto. Okay. Pero sí, bueno, por ejemplo, al principio a mí me costaba mucho trabajo como esta diferencia de la OPN y la Ensenat. O sea, era como, o sea, lo que pasaba, lo que sucedía aquí, lo que sucedía allá, de pronto no encontraba, o sea, como que, ¿cómo le hago para montar? Pues sí, o sea, que quisiera que todo hubiera sido en el Senat, ¿no? De pronto, pero como que no me costó trabajo, o sea, después más adelante lo logré, pero me costaba trabajo como encontrar un hilo conductor. Digo, también para mí era como todo, o sea, entrar a la UPN y todo lo que implicaba era como nuevo, ¿no? O sea, al final yo venía justo de las artes y pues sí, pero era como, ok, ahora cómo hago para hilar esto. Y justo... ¿Cómo algo perdida? No perdida, no, más bien como que yo quería conectarlos de alguna manera y no encontraba como el adaptador. O sea, como que, como cuál es el que funciona aquí. Entonces ya, pues bueno, o sea, después de, justo creo que el proceso de la maestría pues te permite llegar a construir el conector pero de principio es como... Ay, o sea, es como choqueante, ¿no? Como, ok, este es un mundo, este es otro, y ahora cómo le hago como para... Y claro, el proceso de investigación, tus clases de metodología, o sea, creo que eso también, ¿no? Como fueron, pues sí, piezas que a mí por lo menos sí me permitieron como decir, ok, esta parte, o sea, como, okay, va esta parte aquí, va esta parte aquí, y sí como de manera estructurada, por lo menos en el caso que yo no hacía, o sea, no tenía como claridad, tenía estructura en lo que hacía, o sea, en mis talleres, y sí, pero no era como algo pensado, consciente, que me hizo, o sea, que eso me ayudó. Ok. Yo comparto mucho tu visión, porque fue un shock muy fuerte. Yo también vengo del terreno artístico, pues yo estaba en la facultad de música y hacíamos música y demás. Y mis primeros acercamientos con la investigación fueron con personajes muy difíciles, por ejemplo, Ana Lucía Frega, que es una persona muy dura en la investigación, tenía mucha experiencia y todo, pero era muy dura como para acercarse. Entonces, de repente, esa parte se pasó a la UPN. Yo sentía a la UPN como esta parte dura, rígida, estricta, delimitante, ¿no? Los seminarios nos apabullaban a todos. Yo recuerdo que estábamos en la entrada y pues, bueno, leíste, bueno, hiciste los comentarios, y cuando estábamos en clase, pues claro, todo el mundo aportaba, pero dependíamos mucho un poco de la visión de los profesores de allá, ¿no? Que también los profesores en la UPN tenían como esta linealidad de esta es la investigación, eso es lo que tienen en el seminario y eso es lo que espero de ti. Entonces había maestros bastante intimidantes. Yo recuerdo al maestro Serrano, muy intimidante, ¿no? Mucho, muy intimidante, que creo que sigue siendo hasta ahora, porque llegaba y te decía, es que es así y así, tienes que hacer así y así. Y aparte, como fuimos primera generación, era como todavía más estricto el asunto, ¿no? O sea, teníamos que entrar en el molde. Entonces, esa era la cuestión tan compleja desde mi parte con la pedagógica. Entrar en el molde. Entrar en el molde, ¿no? Entrar en el molde de la pedagogía. Aparte, todos los que o sea, te entiendo perfecto porque eran los conceptos, la manera de hablar. Sí. Y llegaban con las teorías y tú, espérame, esto es bien,
Vygotsky, a ver, espérame, voy a averiguar. ¿Alguna era más complicada? Sí. ¿O todas así No, eran igual? no, algunas eran mucho más complicadas, pero dependía mucho del profesor. Por ejemplo, yo recuerdo al maestro Sendejas, que fue toda la universidad. Sendejas era una cosa apabullante, porque era cada texto y te ponía no lo voy a meter que él no los leía, ¿verdad? Pero a nosotros nos ponía anotaciones muy complejas en el propio texto. Okay. Y entonces tú decías, no estoy entendiendo nada. O sea, lo que sé a 2 meses de haber ingresado es que no sé nada. Se revoluciona la vida. No te revoluciona solamente el asunto de las estancias, te revoluciona la vida. Yo les siempre dije, yo soy una antes de entrar a la maestría y una después de haber empezado. Las lágrimas eran parte de los procesos. Cada semestre, al final, para entregar yo sufría más en la UPN que acá. Y luego yo sufría más acá que en la UPN, pero bueno, fue un proceso porque mi proceso fue complejo, a diferencia de mis compañeros, que yo sentía que tenían una tutoría como más acompañada, más direccionada, que también es otro, pero sí era difícil. Las clases disciplinares que yo tomé acá, creo que el primer módulo fue música, así que yo me sentía muy relacionada con lo que hacía, porque yo venía de ahí, pero mis compañeros no. Mis compañeros estaban en una posición de mucho enojo, porque decían, es que así no se puede trabajar la música, es que es imposible que hagamos estas cosas, tenemos que buscar otras formas, ¿no? Entonces era así como siempre el enfrentamiento con algo que nos costaba a todos entenderlo, pero que fue, yo creo que en esa parte nos permitió unirnos, ¿no? Empezar a buscar unirnos entre todos y a ver, explícame qué pasa acá o cómo resolvemos. Ya al paso, en el transcurso, pues te vas adecuando, vas resolviendo. Y yo recuerdo que esa generación en específico nos unimos mucho con la gente de la pedagógica. O sea, teníamos ¿Con las otras líneas? Con las otras líneas, por ejemplo, con los de historia, con los de política, con los de esta didáctica de la lengua que tenemos todavía ahí. Y entonces, por ahí entrábamos, ¿no? Entrábamos con profesores a preguntar, por ejemplo, con la lengua. Pero a mí descubrí la última parte de la UPN. ¿Cuál piso? Era así como, ¡wow! ¡Qué espacio tienen los maestros! Porque, por ejemplo, la Nacional de Música, la escuela donde yo venía, en la UAM, también sí habíamos visto currículos y todo, pero si yo me fijaba, yo sentía que era como el Olimpo. En la escuela de música, porque te voy a decir por qué, hay un pasillo donde estaban los mejores maestros de piano. Entonces decían el Olimpo. El Olimpo, ¿por qué? Porque eran los mejores maestros de piano, los que llegaban, esos alumnos concursaban, ¿no? Entonces, como todas las áreas, pues hacíamos bachilleratos también, ¿no? Te dicen, Plaza Sésamo, los primeros, ¿no? Así los nombraban, ¿no? Igual. Entonces, discutíamos y decíamos, pues es que era el Olimpo, ¿no? Ya sabíamos que el Olimpo era arriba con los maestros, ¿no? Bueno, esa fue la forma de nombrar nosotros a sus espacios, porque decíamos, qué privilegio llegar al salón que el maestro te recibe, o sea, qué padre. Pero también era apabullante cuando había que hacer como estas discusiones ya de fin de semestre, cómo ibas y demás. Y bueno, yo creo que nos fuimos apuntando poco a poco, pero sí, el shock es algo que compartimos, ¿no? Y estos encuentros y mediaciones posteriores, híjole, esas fueron complejas. Fíjese cómo sale que es difícil decir el trayecto por la línea y después de la UPN, sino que más bien el trayecto en la maestría, ¿no? Entonces, cuéntenos. Y si hagamos un apartado después para lo de los proyectos de investigación, creo que es importante. Hablando de los espacios, creo que justamente eso, comparto como esto que dicen, estos espacios eran para mí lo lúdico, ¿no? O sea, aquí yo no al contrario de Valeria, pues yo no traigo la formación de artística, yo soy egresada igual de la Nacional de Maestras para Jardín de Niños, y pasó eso, o sea, yo cuando dijeron, es que vas a estar en el CENAR acá, pues decía, wow, sí,
O sea, yo no pensaba en lo complejo que de pronto iba a ser, ¿no? Y yo me veía aquí bailando, jugando, pintando de verdad, porque también creo que tiene que ver con las experiencias que traes, ¿no? Personales, la historia, ¿no? O sea, yo tenía muy pocas experiencias artísticas como tal, o sea, no había intentado estudiar danza contemporánea en una escuela de iniciación artística, pero estaba muy grande, me batearon, o sea, como toda esta parte, y llegar aquí era eso, ¿no? Y sí, o sea, ahorita que mencionaban el primer apellido que se me vino a la mente fue Serrano, ¿no? Así, pero Serrano a mí nunca me dio clase, o sea, era como el mito, la leyenda. De verdad que era un carnicero, no decía pero lo veías y bueno, ya decías, te temblaban las piernas. Y creo que en un intersemestral hizo un taller o algo como para ayudar a esas almas perdidas en la investigación, y no me acuerdo si tú lo tomaste, pero yo me acuerdo que era en enero cuando venía este periodo largo de no tener clase, y yo decía, pero por Dios, me habla de categorías, me habla de esto, y yo no estoy entendiendo nada, ¿no? Y lloraba porque aparte los textos eran muy complejos, o sea, ahí, como María dice Vygotsky, pues no, a mí me resultaba familiar porque era algo con lo que yo había trabajado. Y lo artístico lo veía a lo mejor con cierta inocencia, ¿no? O sea, no tenía como el asunto ahí de decir, no lo entiendo, ¿no? No me acuerdo el apellido de nuestro primer maestro de música. Caer. Y yo, a mí de él lo que se me quedaron fueron José Antonio. Fueron los paisajes sonoros. Sí, claro. Sí, claro. ¿No? O sea, yo eso, y eso luego llegó después a todos lados y trascendió. Sí. Y eso era muy bueno de Carlos Cañedo, como aún tengo los apuntes, increíblemente tengo como esa libreta, la que luego como estas cuestiones de lenguaje visual, artístico, como a las que recurro, ¿no? El ritmo y todo, y tenía alguna noción por lo que antes había estudiado. Pero creo que ahorita que las escuchaba, creo que hay algo que a lo mejor no consideramos ya en estos niveles de formación, que es como el saber que cada quien trae y la diversidad, y que a lo mejor nosotros, no sé, pero yo que estoy en preescolar y ahora que regreso al digo, claro, este niño no me va a entender esto si no está entendiendo esto otro. Pero siento que se va perdiendo y en la maestría nos pasaba mucho eso. Yo aquí me sentía apapachada. Cuando llegaba aquí yo decía, ay, está bien padre. A lo mejor hablaban de cuestiones que aún a mi entender no me acercaba, pero que yo las vivía como con esa inocencia. Pero allá en la pedagógica sí era este rigor de las categorías y la teoría, y entiende ciertas cosas que creo que al tiempo acabé comprendiendo, pero fue en un proceso también, por decirlo así, de maduración cognitiva. Sí. O sea, justo eso. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, a ver, Lupita. Sí, rápido, esto de lo del tránsito por la maestría, creo que sí es, bueno, para mí es así como volver incluso a regresar como a las cuestiones educativas, porque salí de la UPN en el 2010 y luego me metí a lo de danza, pero también es muy diferente la dinámica, entonces ya regresar en 2022 fue hacer como recordar eso que yo también ya había dejado como atrás y volver como a retomar lo que por ahí andaba guardado. Entonces, para mí, y lo compartí con los maestros, era divertido porque ya tenía las dos cosas juntas, las tomé en algún momento separadas, ahora eran juntas, pero al mismo tiempo, como esta cuestión de visión también, de repente yo decía, pues creo que no entendí nada cuando estaba en la licenciatura, ¿no? O sea, como que yo me quedo así, pues ¿qué hice? No entendí nada. Porque sí es muy diferente, y yo también siento que ya hay como cierto rigor en la maestría que implica una reflexión que en la licenciatura como que es muy permisiva. Yo dije, es que la licenciatura a la vez te siento que es de chocolate en algunas cosas, porque yo decía, y aquí, bueno, y también en este momento yo me encontré con maestras que me dieron clase en la licenciatura. Entonces también trataba como de recordar esos momentos, y para mí ha sido también esa parte interesante. O sea, porque, y también es verme a mí, pues ya años después, ¿no? Entonces, creo que por un lado es el tiempo, también lo que implica en nosotros y lo que dice en esta maduración, pero también el que nunca estamos totalmente formados. Y es estar como abierto a todo lo que viene, ¿no? Que para mí eso ha sido también
O sea, como darme cuenta de lo que, igual, ¿no? Lo que tú asumes que sabes, te das cuenta que no. Y en mi caso, bueno, con los compañeros que estoy ahorita, que somos 8, todos tienen alguna disciplina artística. Entonces también eso a mí se me hace interesante porque cada uno durante, por ejemplo, en seminario de campo, es donde pudimos también empezar como a compartir esos saberes que cada uno tiene y abrirte a los otros y como redescubrir esas inseguridades que incluso tenemos porque uno como que se apapacha en su área y abrirte a las otras es así como, ay, ¿cómo voy a entrar? ¿No? O tal vez quitarte también estas ideas de lo que está bien y lo que está mal, porque creo que inconscientemente ahí las tenemos, pero bien sembradas, ¿no? Sí. Y nos ha salido. Y creo que también eso ha sido interesante como con los compañeros, lo que dicen esto del acompañamiento. Y otra ventaja que creo que tenemos al ser como la generación vigente es que de alguna manera conocemos a personas que han estado en otras generaciones. Entonces también como que eso a nosotros nos permite, o bueno, al menos a mí como también reconocer la importancia de este acompañarnos, ¿no? Y como no soltarnos en el camino. Y creo que eso es importante. Al menos yo lo veo eso como una ventaja de ser como la generación vigente, que ya hay un camino previo, personas que conocemos y también nos ha tocado modificaciones y regresando del campo, que a nosotros ya nos tocó como probaditas de lo que van a ser los especializados. Y ya sé que en algunos era como solo por área, otros es después. Entonces creo que a nosotros también fue como empezarnos a emocionar a eso que viene y compartiendo algunas cosas que dijeron los compañeros también, las experiencias que se han tenido. O sea, tanto como han sido bonitas como tal vez no, porque igual en escenar todo pasa, pero el punto es cómo vamos a seguir y cómo entre nosotros pues hacerlo llevadero, porque sí sabemos que en algún punto vamos a llorar, porque todos nos han dicho que vamos a llorar en algún momento. Aquí una de las frases que les vamos a rescatar, puede escenar, todo pasa. Todo pasa. Pero justo yo creo que ese es el importante, ¿no? Cómo pues, seguir haciendo esa comunidad y no soltarnos para hacerlo más llevadero. Creo que es hasta ahorita lo que llevamos nosotros. Sí, Aide. Sí, pues yo así como que calificaría el trayecto en la maestría como un proceso de experiencias reflexivas, ¿no? Porque es sí fue muy experiencial, sobre todo aquí en los espacios de escenar, pero siempre era como la reflexión y creo que el hecho de no estar frente a grupo durante el trayecto de la maestría no fue como una limitante, porque las experiencias y la práctica la teníamos con nosotros y entre nosotros. Entonces eso fue muy enriquecedor y para mí fue como el afianzar esta idea de que uno como docente no puede dar lo que no tiene. Entonces, si no tienes como esas experiencias previas como docente, no construyes previamente, no puedes mejorar ni transformar la práctica, ¿no? Y entonces, pues sí fue también como mencionaban, un antes y un después de la maestría, porque ya el egresar no es el hecho de, pues ya terminé y aquí terminó el proceso, sino que es como una motivación que te deja a seguir construyendo en torno al ámbito educativo, en torno al ámbito artístico, pero ya en la práctica creo que se va construyendo y se va integrando. Entonces para mí fue como un aporte muy importante eso, que te deja la motivación a que pues no es un proceso que termina, es un proceso que sigue y sobre todo como la afianzar esta cuestión de que la formación docente es imprescindible y que si tienes como estas experiencias enriquecedoras desde la formación docente inicial como en la formación docente continua, pues es como se va a lograr una transformación en la práctica. Gracias, Aide. Se nos quedan Maite y Mariela, entonces la siguiente ronda la vamos a empezar. ¿Quieren comentar algo antes de pasar a lo que sigue? ¿Trayecto? ¿No? Ah, o sea, sí, yo ya como que empecé diciendo lo del... ¿Sí? Ah, cierto. Sí, así que le paso la palabra a Maite. A ver, breve. Creo que también coincido con mis compañeras que también viví esta como contradicción entre el ambiente que generaban los maestros de la pedagógica. Bueno, dicho sea de paso, soy de la generación pandémica, entonces todo lo vivimos de manera muy aislada. Entonces, cuando digo ambiente, pues es como este ambiente virtual, ¿no? Que nos tocó construir. Pero sí lo viví también como un choque de trato, choque de estrategias,
choque, ¿no? Mientras aquí era como todo de valorar nuestros saberes que cada quien sabía, mientras aquí en el CENART era mucha libertad de expresión, no hay nada correcto ni nada malo, todo cabe, pues de pronto te topas con profesores de la pedagógica utilizando un tono pues ya ofensivo, violencias pasivas, sarcasmos, insultos muy abiertos de pronto. Y entonces, esta parte yo siento que muchos sí la vivimos como de, a ver, esto de qué se va a tratar, ¿no? O sea, por un lado tengo este espacio de libre expresión donde me siento cómoda, apapachada, pero por este otro lado me siento muy agredida con la maestra Victoria Morton, con la maestra Adelina, sesiones donde francamente yo ya no quería conectarme. Y aparte con el aislamiento de la pandemia, sin poder comunicarte, encontrarte en el pasillo a Alma o a Francisco o a tu propia asesora o a tu propio tutor, entonces desesperadamente tratando de conseguir algún teléfono personal para comentarles lo que yo estaba pasando, lo que yo estaba viviendo. Y como lo vives también en el aislamiento, no sabes hasta qué punto estás exagerando, si eres la única a la que le está pasando, y de pronto cuando te empiezas a abrir te das cuenta que hay otras personas que están pasando más o menos cosas similares, pero para llegar a eso pasan meses o años. Entonces yo, bueno, sí, digo, no digo que todo fue sufrimiento, pero que sí lo viví como esta ambivalencia de pronto de hasta dónde lo disfruto, hasta dónde estoy enamorada del programa de la línea, porque sí, francamente me quedé fascinada, se nota, pero de pronto con esta ambivalencia de los malos, ¿no? Los malos con una formación pues muy yo siento, ¿no? Con estas tradiciones de antes, de, bueno, si no sufre el alumno, si no se desvela, si no duerme, si no tiene gastritis, significa que no pasó por un posgrado. Y creo que son cositas que igual habría que luego replantearse de hasta qué punto tenemos que sufrir para pasar por un proceso de aprendizaje. Y hasta ahí. Muchas gracias, Meca. Gracias por animarme. A ver, brevemente, ¿alguien más quiere comentarnos cómo ha sido su trayecto? ¿Cómo fue su trayecto? Bueno, tú estás todavía, pero ya también tienes. ¿Cómo fue el trayecto por la maestría? ¿Por la línea, el tronco común, aquí y allá, todo pasa, todo eso? ¿Cómo eso no pasa todo? Ustedes estuvieron todo el maestría. O sea, sí fue muy disfrutable todo lo de la línea, ¿no? Incluso sí había un choque, como a lo mejor en ese momento estaba hablando con Victoria, pero yo recuerdo una primera sesión en Introducción al Campo en el que generamos algo en conjunto que yo jamás había vivido como Leti, de que acá bailaba y acá hacía. Hicimos algo, yo quedé así como muy emocionada porque lo habíamos generado los 7 que éramos, entonces eso fue así como, fue muy impactante esta vivencia de los espacios también, ¿no? Que yo pasaba en la universidad a eventos y así de ahora estoy estudiando aquí, o sea, era una cosa así súper emocionante. Sí, esa diferencia, pero quizá como yo venía de pedagogía, o sea, estudié pedagogía en UNAM, era un poco las materias o sea, no eran fáciles, por supuesto que no, era leer un libro de cada materia cada semana y entonces uno quería aventar todas las copias así al aire, desde el piso azul de la peli, ¿no? Pero, o sea, y sí fue también como en una imagen, ¿no? O sea, yo estaba muy nerviosa siempre, ¿no? Porque tenemos que ser muy chistosos y leer y decir opiniones que sean interesantes en cada una de las materias. Sin embargo, pues eso también, esto de que uno es una antes y otra después de la maestría, ¿no? Muchísimos descubrimientos también personales de, puedo hacer esto, ¿no? Y puedo que no me había yo permitido, y las mismas dinámicas que se dan en las materias de la línea que favorecen esa confianza con uno mismo en la parte artística. Entonces, bueno. Gracias, María. Una frasecita corta de las demás, Ana, Mayari, Nancy. ¿Quieren comentar algo? O sea, en mi caso yo coincido con esto que dicen, esto de los contrastes, pero también siento que tiene que ver con la expectativa con la que entramos cada quien, ¿no? Porque yo decía, para mí era como muy claro que la parte de la educativa iba a ser algo que ya
también tiene un lugar, ¿no? Dentro de las artes, si hay un encuentro y se construye y se va generando, por eso coincido en esto y sí, pues, sales con... bueno, en mi caso también esta idea de los cómo, de la educación, que siempre vamos a ir, pero ¿y cómo lo hago? No está bien claro, ¿cómo lo hago? Y aquí no te daban como tal los cómo, sino que te generaba el cómo tú construyes tus propios cómo. Eso es bien interesante y bien bacán. Una frase corta, Ana. Nancy, ¿no quieres? A la que sigue. Vamos a la que sigue. Antes creo que tiene peso y que tiene importancia, también salió ahí cuando hicimos las preguntas, fue cómo fue el proceso de hacer la tesis, los proyectos de investigación, las tutorías, toda esa parte, cómo lo vivieron, si lo pudieron relacionar con las otras cosas, si fue un proceso aparte. O sea, platíquenos un poco cómo fue esa parte de su trayecto. ¿O cómo está siendo? No, pues para mí el proceso de tesis me cambió, o sea, totalmente. Creo que fue como lo más, bueno, no digo que las clases no, o sea, pero siento que el proceso de tesis, pues sí, o sea, porque no es nada, o sea, me hizo cuestionarme mucho a mí, como, y sí, como ya entras con, no sé, o sea, déjame organizar mis ideas, pero, o sea, entramos, yo entré aquí como, o sea, como haciendo, yo hacía talleres, llevaba muchos años haciendo talleres y como que sabía lo que hacía, o sea, yo supe que creía, que sabía lo que hacía, ¿no? Y un poco, pues sí, después, digo, obviamente la entrada en CENAC y toda la teoría y tal, pero ya el proceso de tesis fue como, ok, no, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, casi que, o sea, sí de hambre, quién sabe por qué, ¿no? O sea, sí fue un proceso muy, pues, confrontante conmigo, ¿no? con mi quehacer y mi práctica, pero también personal, ¿no? Que creo que acompañado con justo la teoría y lo que sucedía aquí, pues lo hizo muy, pues caer como en el ámbito, ¿no? O sea, sí estuvo, o sea, sí fue duro. ¿Qué me da? O sea, tú fuiste mi asesora, la verdad. No, o sea, pero se lo disfruté, o sea, ahorita lo puedo decir como que la verdad lo disfruté mucho. Claro que hubo momentos donde lo sufrí y lo padecí horrible, o sea, sí era como, en algún momento dije, o sea, no voy a terminar, o sea, es que esto, ¿qué? O sea, ya ni siquiera lo encontraba como no sé, como si el camino se me borrara de pronto, ¿no? Pero creo que, o sea, ahorita ya, o sea, la distancia te lo digo, o sea, tú me diste muy buena guía, aunque sí, pues a veces eras como muy ruda. O sea, de pronto era como, pero creo que era necesario, o sea, soy de la pedagogía. Ahora, o sea, como que en algún momento sí entrábamos de los, o sea, como que, bueno, oye, ¿tú cómo es tu asesor y tal? ¿No? Y entonces me decían, ¿a ti te tocó Alma? Híjole, ¿no? O sea, y yo, ay, no, pero o sea, ya y después, o sea, como que siento que además, ya después, la verdad, o sea, para mí fue como, pues igual el proceso también hacer una relación contigo, pues de ya como, ¿no? Como que me diste la confianza también de decir, eso yo la verdad lo agradezco mucho, o sea, como de decir, a ver, o sea, tienes esto, o sea, sí sabes hacerlo, ¿no? O sea, pero pues nada más que, a ver, por aquí, o sea, por acá, pero eso la verdad para mí fue súper importante, o sea, porque creo que ahí coincido con Maite, o sea, como que sí hay una parte en donde de pronto no... o sea, algunos maestros era como, bueno, ¿tú qué? O sea, ¿no? Como de, bueno, no sabían desde las artes, ¿qué haces aquí? ¿Por qué o sea, no tienes ni idea de qué es? Y esta parte, o sea, yo al final como que decía, pues esto me está dando a mí como unas bases total, o sea, que no había tenido antes, o sea, sí, o sea, justo la licenciatura, pues, mi licenciatura al final también es de artes, sí hay teoría, pero pues no en estos niveles, ¿no? Y me hizo tener como una perspectiva totalmente distinta del arte. O sea, de la educación, pues sí, porque no tenía nada, pero del arte, o sea, del arte que yo pues, ya llevaba haciendo pues, todo antes de entrar a la maestría. Y entonces para mí eso fue muy importante, porque sí fue como, pues totalmente voltearme a ver y voltear la mirada pues sí, digamos que el concepto de arte para mí es otro a partir de, ¿no? Y cómo lo miro y cómo lo ejerzo es otra cosa.
Y gracias. Ay, sí. Ya. Yo también lo disfruté y lo sufrí contigo. Ya ves, ahora te lo... Pues a la pasada muy bien. Pero a mí, bueno, aquí está Francisco, estás tú. Yo creo que fui de pronto traer este esquema que les decía, como muy de lo que nos enseñan en los primeros años, bueno, la prepa y esto. Y después como ir transitando, entendiendo, y regreso como a este proceso de maduración, porque yo no me titulé inmediatamente, o sea, yo tardé 10 años en titularme. Y fue casi en el proceso de decir, o te titulas o pierdes tus créditos de la maestría. Ya dejemos la beca con así, ¿no? Que ya después me enteré que sí tenía que terminar porque si no, tenía que pagar lo que me habían dado tiempo. Pero creo que a la distancia, vuelvo a eso, a la distancia del tiempo fue algo muy benéfico para mí. Porque me tuve que ir a vivir otras experiencias para poder entender y comprender lo que ya había recogido del campo, ¿no? O sea, yo hice entrevistas, pero sin tener la idea de cómo estructurar esas entrevistas. Me leí conociendo nuestras escuelas de Betel y todavía tuve la fortuna que en el primer coloquio, y eso fue así como wow, de tener a María Bertelli leyendo mis primeros avances de tesis, ¿no? Y me acuerdo que fue aquí, ¿no? Y fue algo así como, pero no acababa de caerme el 20 de qué estaba haciendo, o sea, de madurar, ¿no? Esa parte del conocimiento. Me fui, entré a dar clases a una normal, y eso fue lo que me ayudó como decir, claro, es que por aquí iba. Lo dejé, lo abandoné, pasaron muchas cosas en mi vida, y hasta que mi compañera Lorena me habló y me dijo, o te titulas, ¿no? Y a ella le pasó igual. Y pero estábamos a la deriva, porque esto que dice Alma Erendira, yo también, Carlos Cañedo era mi asesor con Victoria Morton, pero siento que evidentemente tampoco para ellos, Carlos Cañedo al final, artista visual, no había como de, mira, síguele por aquí. Yo decía, ay, ¿por qué no me tocó Almadea? Si ella le sabe la metodología y necesito que alguien me lo explique, ¿no? Porque no lo estoy entendiendo. Y me acuerdo también que en tus lecturas igual siempre ha sido ruda ella, ¿sabes? Así me decía, es que ¿dónde está el sustento? ¿Y dónde están las categorías? Yo decía, es que no estoy, aún estando ahí. Cuando me voy y pasa todo esto, ya después estoy del otro lado como asesora a nivel licenciatura, voy entendiendo muchas cosas que en ese momento no entendía. Y quiero regresar como hay una dimensión emocional y de motivación que nos es necesaria. O sea, y que insisto, vamos perdiendo, ¿no? A lo mejor yo lo vivo con los niños y sí le digo al niño, échale ganitas para que brinques, ¿no? Pero ya estando en este nivel, como que eso se borra, ¿no? Se nulifica un poco. Y que ahora que nos escuchamos lo veo necesario, porque lo que decía Maite, ¿no? O sea, yo no sé si lo que me está pasando a mí le está pasando a mi compañero, y en estos procesos de titulación, de verdad, que yo llegué a un momento en que cerré esos archivos, y cuando los desempolvé, se los juro que lloraba, porque yo no sabía dónde estaba esa información. La computadora donde tenía la había perdido, no existían las nubes de Drive, o sea, fue como muy tortuoso volver. Francisco me leyó mis primeros avances y decía, es que esto necesitaba, porque él fue muy puntual, ¿no? Me decía, esto. ¿Cuándo volviste? Cuando volví, pero ya le estoy hablando de 10 años, y dedicarse, y en ese momento puedo decir que había sido el único lector que le había dedicado realmente el tiempo a leer página por página, y lo agradecí, ¿no? O sea, creo que esa parte dije sí. Y ya después creo que pasé por como 4 tutores diferentes, ¿no? Ya lo último fue Victoria Morton, que me dijo, pues yo voy a ser tu tutor, porque ya aquí no hay nadie que te vaya a querer asesorar y responder por tu tutoría. Y bueno, fue ya muy afortunado, muy diferente, me permitió ver algunas líneas, y terminé como cerrando ese capítulo, ¿no? O sea, y de ahí me dio como este interés por continuar hablando sobre la formación docente, lo que decía, y de inicial y también continua de quienes venimos de normales, ¿no? O sea, que no tenemos como esta experiencia
artísticas, pero sí creo que pasé de estar a la deriva, momentos de certidumbre, y lo cierro diciendo como esta toma de decisiones, o sea, decía, o me titulo, ya lo dejo eso en el olvido, ¿no? Sí. Y bueno, pues la decisión fue muy afortunada, porque ahora me permite también estar como en otros procesos, y eso es bien bonito. A mí me pasó lo mismo en otro lado. Tardé 12 años, casi me alcanzan. No, qué bueno, qué bueno. Y bueno, y generar empatía, perdón, ahora con Maite que me invitaron a ser lectora, yo decía, no, sí, es que es bien feo que de pronto nadie te diga nada y todo el mundo suponga que sabes todo y que pides a gritos que te ayuden. Sí, yo creo que eso se manifestó muchísimo en las primeras generaciones. Yo siempre he dicho que nosotros salimos camino justamente con nuestros tutores, ¿no? Porque pues había como muchas intuiciones, pero yo siento, bueno, al menos en mi generación, pocas certezas. En el momento de ser tantos, a mí me tocó algo muy difícil, porque esa fue la impresión que tuve durante todo mi proceso de maestría. Todo el mundo tenía ya su tutor, o sea, yo no sé cómo fue esa primera generación, pero se sentía como si de repente estaba el cuerpo y luego decía el cuerpo, es que yo no puedo atender a tantos, ¿no? Yo recuerdo a la doctora de Rubén diciendo, no, es que son demasiados que tengo que atender y no puedo. ¿Cecilia o? No me acuerdo del nombre de la profesora, Cecilia digo la de danza. Es danza, pero la de teatro era la que daba. María Muerta. Ajá, María. Y cuando yo llego a mi primera clase de tutoría, me ponen en un salón, resulta que el cubículo era el Olimpo. Y yo llego y bueno, me voy con Victoria, ¿no? Y Victoria me dice, híjoles, que ya no tengo espacio para ti. Porque había 2 personas con ella y yo era la tercera. Dice, ya, es que no, estoy rebasada, ya no tengo mucho espacio para ti. Entonces yo sentí... No te habían asignado. No me habían asignado. No te habían asignado. No me habían asignado. A mí no me asignaron tutor. O sea, todo el mundo tenía tutor, pero yo menos mal. Y cuando en el sistema se dan cuenta que yo no tengo tutor, pues dicen, pues tutor de muerte, ¿no? Ya veo. Entonces, pues empieza un dilema y empieza esto que dice Maite, muy preciso, el asunto de sí te tengo, pero no te quiero tener, o es difícil tenerte, ¿no? Entonces yo decía, bueno, no entiendo por dónde va mucho el proceso y el proyecto de formación. Yo tuve muchos conflictos justamente en esta parte que era la medular, aparte era la parte medular, o sea, el trabajo de investigación era todo, el sumo de posgrado. Entonces yo me acuerdo que me acercaba mucho a Erika para acercarme a ti, porque no podía acercarme a ti directamente por estas sensaciones, ¿no? De, es que la materia es bien difícil. O sea, para mí, yo no estoy presente, pero estaba empezando. Porque justamente Erika decía, no, pues es que mi tutora yo le llevo porque había que leer y había que hacer y todo. Entonces, la imagen que tenía era a través de Erika. Nunca había tenido la imagen directa. Y recuerdo que cuando tuvimos un acercamiento contigo, decías, bueno, pues es que todos estamos entendiendo ver por dónde va. Y yo sí tuve muchos conflictos, yo sí me tuve que cambiar en el hacia el cuarto semestre, lo cual fue hasta el cuarto, o sea, aguanté 3 semestres con toda esta interacción y con todas estas cosas en donde yo tenía un trabajo y nunca se entendía dónde. Y llegó un momento crítico en mi historia del seminario de tesis. Yo recuerdo que fue mi última asesoría. Yo llevaba todo mi escrito así ya, según yo decidí, según yo di todo. Y recuerdo que en esa asesoría, bueno, salí muy maltratada porque me rayoneaba y todo. No, esto está mal, pero todo, así todo está mal. Entonces yo salí de ahí y había una compañera, había una mamá, bueno, yo digo mamá, era una maestra doctorante, Carmen Montero, que yo había trabajado con su niño en estimulación temprana en una escuela. Y entonces me acuerdo que ella me vio en el pasillo y me dijo, Tania, me dijo, a ver, vete. Y me llevó a su cubículo. Bueno, ahí me lloré y todo lo demás. Dije, es que yo me lo salgo de la maestría. Y yo no había gastado, fíjate qué increíble, pero yo la beca la conservaba completa, intacta, desde el primer día que entré a la maestría. O sea, yo no había tocado un solo peso de la beca. Dijiste, lo devuelvo. Lo devuelvo.
Yo dije, en este momento cierro todo, devuelvo todo y voy a mi vida. Pero yo ya no quiero estar aquí. Entonces, Carmen me dijo, no, tranquila. Cálmate. Y ella me orientó y me dijo, mira, hay una cosa que se llama cambio de tutor. O sea, si no coincides con tu tutora por cuestiones que no te entienda y por estos ámbitos y tú sabes que no estás como coincidiendo, pues haz un cambio de tutor, ¿no? Y te voy a recomendar a la maestra Yolanda Villaseñor, en ese momento era maestra, luego ella pidió la doctora. Cuando yo tengo mi primer encuentro con Yolanda Villaseñor, que paradójicamente ella es de la UPN, pero era de la línea didáctica de la lengua, me dice, pero si esto está muy claro, lo que tú quieres hacer es el análisis de cómo funcionan las canciones para trabajar los procesos de lectoescritura con alumnos de primer año de primaria. Entonces, por supuesto, esto es viable, y es muy padre que sea música, porque es lo que necesitamos en las escuelas. Total que yo salgo súper motivadísima de esa entrevista informal que yo tuve con ella. Y me dijo, piénsalo, tienes una semanita, piensa qué vas a hacer, qué vas a decidir. Y yo recuerdo perfectamente bien que estábamos a punto de terminar el tercer semestre. Victoria era la coordinadora, la representante de Aleanía. Entonces, si yo tenía que hacer todo, tenía que poder a través de ella. Entonces fue muy duro y muy difícil, porque yo realicé mi carta, expuse mis motivos, expuse mis motivos y me fui directo al consejo de posgrado. Yo me salté todo el protocolo intermediario, yo llegué directo a posgrado, que no recuerdo en ese momento el primero, era un maestro muy amable, por cierto, muy accesible, de los pocos maestros, no recuerdo yo el nombre, pero él me ayudó muchísimo y me dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, esto ocurre porque pues, la línea estaba empezando, pero la maestra tenía ya varios años. Entonces me dijo, estos procedimientos se hacen, tú no tienes ningún problema, aquí al alumno tiene una valía y bueno, pues me estás dando todos los argumentos. Ya tenía como 3 entrevistas con él, ya había tenido 2 entrevistas con Yolanda Villaseñor. Yolanda decide hacer una carta de respaldo, ¿no? Entonces yo meto mi carta de cambio tutor, Yolanda mete la carta de respaldo al consejo y bueno, aquí está Yolanda. Porque yo no solamente pedía el cambio tutor, sino pedía el cambio de línea. Entonces fue es que para mí fue muy drástico, o sea, todo el trato, yo por eso digo que son diferentes procesos, ¿no? A mí lo que me tocó vivir fue muy duro y le dije, y me acuerdo que le mostré el estado de cuenta de la beca al coordinador. No me tocaba un solo peso, si lo tengo que devolver, lo devuelvo, ¿no? O sea, yo sobrevivía en los metros, en la comida de UPN, yo era feliz en el comedor de UPN porque eran 5 pesos para comer, ¿no? Entonces, y siguen siendo 5 pesos para comer. La comida era muy buena antes, no sé qué va a decir. Y bueno, ese fue el proceso, entonces fue muy duro. Finalmente el consejo decide no sacarme del programa porque estábamos muy avanzados y tampoco sacarme de la línea, pero sí cambiarme de tutor. Entonces yo cambio de tutor, obviamente pues me llevé mi rapapolvo al final porque quien me daba seminario de investigación era Victoria y bueno, pues decidió en la evaluación final. Pero pues bueno, ya eso pasó. Y entonces empiezo y tengo que volver a estructurar todo. Para comenzar cuarto semestre. Para comenzar cuarto semestre. Tuve que volver a estructurar todo. Yo me gradué, yo salgo en 2004 y me gradué en 2007. En 2007. Fue muy rápido hasta eso, o sea, no fue tarde. Y yo volví a hacer la maestría, pero en la pedagógica entraba a los diferentes seminarios. Y me volví a retroalimentar, ¿no? No era alumna regular, ya era como alumna oyente, pero eso a mí me ayudó muchísimo. Y la asesoría de Victoria fue, de Victoria y Yolanda Villaseñor, porque también coinciden en el nombre de Victoria, de Yola, fue afortunada. Y se hizo todo lo que se supone que se tiene que hacer con un tutor, que es el enlace, que es, a ver, vamos a discutirlo, vamos a entenderlo. También había su rigidez, por supuesto, de, a ver, Alma, al final ella me sentía muy cansada, me dijo, no, ya, se acabó.
¿cómo está la tesis en este momento? Yo, no, ¿cómo está en este momento? La cortas, aquí hacemos estos arreglos y vas. O sea, ella me dijo, me lanzó, así como los pajaritos, ¿no? Así me lanzó, me leyó Caero me dijo, oye, está súper bien este trabajo, no sé qué, no sé cuánto, o sea, no sé por qué tienes el pánico, ¿no? Es que no sé nada. Y sí sabía muchas cosas, pero ese fue mi proceso. Fue difícil, pero yo creo que ese proceso a mí me ayudó muchísimo para poder ahora, que estoy del otro lado, darme cuenta de esta necesidad de integración con los otros y todo esto que mencionan ustedes de que, pues sí, el alumno no lo sabe todo, tiene una experiencia difícil, diferente, pero a veces la vida te juega de estas maneras y a veces la vida te permite también hacer otros recorridos, ¿no? Y la maestría a mí me permite hacer otros recorridos, por eso sigue siendo entrañable para mí y ahora yo disfruto los miércoles desde otro recorrido. O sea, los miércoles que no tuve en mi disciplinariedad, bueno, sí lo tuve mucho con Carlos, con María y con ¿quién era? Cecilia era una cosa maravillosa trabajar con ella en este espacio, bueno, éramos los más felices del mundo. Y creo que esas partes son las que nos enseñan a valorar la formación, por eso siempre lo he dicho, tú lo sabes, que para mí ingresar como parte del cuerpo académico después a la maestría fue una muy feliz coincidencia y fue como un muy feliz regalo de la maestría. Entonces yo soy mucho. Sí, concluí. Final feliz. No, y nada más, por horario Victoria, sí, yo soy mi asesora, ella me graduó también en el doctorado. Entonces, bueno, claro, muy padre. O sea, es una relación de... Victoria Yolanda de la señora. Sí, López, sí. Perdón. Yolanda de la señora López. Bueno, brevemente alguien más, porque tenemos todavía una última pregunta y podemos dejar los últimos 10 minutos si quieren, porque parece que esto está... Sí, brevemente, para mí fue también pues muy rico poder trabajar en mi trabajo de tesis con las historias de vida, ¿no? Entonces fue como algo yo tuve como mucho apoyo de todos porque creo que fue una construcción en conjunta. Mi asesora también fue Victoria Morton, pero finalmente en mi tesis aportó Carlos Cañedo también mucho, por supuesto. Alma, estuviste ahí siempre presente. Las lecturas de María Bertelli también fueron para mí muy afortunadas porque estuvo también presente como lectora externa y fue como enriqueciendo mucho el trabajo. Entonces, para mí, trabajar desde mi propia historia de vida y desde la historia de vida de educadoras fue así como que una oportunidad muy importante para mí y sobre todo, pues, te agradezco mucho, Almeda, porque pues tú fuiste como la que fuiste guiando en el proceso metodológico todo el tiempo para validar como esta investigación, ¿no? Con el rigor ¿no? Y también, bueno, implicó un montón de entrevistas, un montón de transcripciones, horas de transcripciones, de construcción de categorías. Pues fue un trabajo muy arduo, muy pesado, pero para mí valió mucho la pena y afortunadamente pues pude titularme tiempo porque sí fue una construcción así. Yo en el 2006 terminamos y en el 2007 ya estaba titulándome, presentando. Entonces sí fue para mí como lo que me aportó mucho el poder trabajar con esta metodología desde mí, porque era algo como que al principio se me cuestionaba mucho de cómo ibas a trabajar desde tu propia historia de vida, ¿no? Entonces sí, el poder lograrlo fue enriquecedor y también el poder encontrar que realmente sí validar que la influencia de cómo vas tú construyendo tu historia de vida, pues sí, definitivamente va a impactar en cómo también transformes la historia de vida de las otras personas, ¿no? Entonces, pues fue para mí eso muy importante y también pues reconocer también, por ejemplo, el trabajo de Alejandra Ferreiro, ¿no? En cuanto a esta reflexión, esta construcción de trabajar el cuerpo desde otros puntos de vista, ¿no? Y la importancia que tiene también en el ámbito educativo. Entonces sí fue como el poder enriquecerme con todas las aportaciones
opciones que uno ve. Gracias. ¿Alguien más quiere contar? Seré breve. Para mí el proceso de trabajo de titulación ha sido bien difícil, ¿no? Pero también con esta cosa muy disfrutable, ¿no? Siento que durante la maestría fue muy correteado, o sea, como que yo tenía el gusto, o me hubiese gustado así, disfrutar esta lectura para desmenuzar este autor, y entonces así como, ¿no? Como tomarte el tiempo de digerir los conceptos, y no, siento que para 2 años es correteadísimo, hacemos lo que podemos con lo que hay, y justo ahora que estoy por terminar el trabajo, pues siento que ahora que no tengo todas las tareas que hacer y todos los trabajos que entregar, disfruto un poquito más ese proceso de construcción y de digerir, justo como ves, ok, o sea, como los 20 que ya me están cayendo ahorita, que no estoy como con la cabeza dividida en 6 materias, como que ahorita estoy disfrutándolo un poquito más, pero bueno, también pasé por un proceso de cambio de tutor y agradezco mucho que ustedes hayan tenido la sensibilidad para otorgarme esa posibilidad, ustedes, la pedagógica, también Victoria Morton era mi asesora inicial, y pues por diferencias, un asunto mucho de trato, yo me sentí violentada y pedí a Alma, que estaba a cargo de la maestría, pedí a Alma si me podían cambiar con Francisco, con quien felizmente pues caí, me rescató y hemos podido llegar pues yo siento que a buen puerto con el proyecto. Hoy también están aquí mis lectoras, Leti y Alma, y pues agradezco muchísimo, ¿no? Todos sus 1000 notas. No voy a negar que después de, ¿no? 2 días después de recibir las notas, sí, lloro 3 días, así, ¿no? Porque sí sientes que es mucho esfuerzo y mucho trabajo y que al final está mal, ¿no? Entonces cada vez que tienes estas notas es como de, me esfuerzo un montón y sigue estando mal, y me esfuerzo un montón y sigue habiendo carencias, y me esfuerzo un montón, entonces siempre está como esta cosa de, no llego, pero bueno, sé que es un proceso, y sé que también es un proceso de transformación cognitiva, mental, emocional, física, corporal, de ideas, de filosofía, de historia de vida, y sé que también transformarte duele, ¿no? Y romper cosas que traes adentro duele. Entonces sí ha sido doloroso, pero obviamente pues de mucho aprendizaje. Gracias, No, pues esta cuestión de, bueno, nosotros, y digo nosotros porque por supuesto somos la generación que estamos ahorita, la semana pasada presentamos los proyectos con nuestro coloquio, y creo que fue, pues para muchos, y bueno, aquí sí voy a hablar como en plural porque pues al final, afortunadamente con el WhatsApp y los grupos ya uno ahí puede compartir sus sentires, y es así como, todavía no termino, tengo que hacer estas correcciones, y creo que algo que sí nos ha pasado es esta cuestión de, estamos en un primer semestre, como con lo que entramos se ha ido modificando a lo que presentamos. Creo que eso es algo interesante también por ver, y nosotros de las cosas que rescatamos cuando platicamos, ya que terminó por fin el coloquio, fue el que también empezamos a conocer el trabajo de nosotros. Porque, o sea, sí tenemos una idea porque se menciona, pero ya cuando lo presentan para ti también es como, mira, o sea, como que yo voy por ahí, pero no. Entonces es lo mismo como ver como esta diversidad de perspectivas, y también pues la importancia del acompañamiento, también del asesor. Porque es cierto, o sea, nosotros entramos con una idea, y también es cierto que apenas nosotros estamos teniendo esta formación de esa mirada de cómo abordar eso que pretendemos hacer. Porque desde, bueno, si somos docentes de preescolar, primaria, secundaria, o si tal vez no estamos empapadas con la cuestión formal, o sea, desde talleristas, es muy diferente como hacer todo por fuera que lo que implica o lo que te pide también hacer la maestría, ¿no? Como esa mirada y cómo justificar eso que has hecho y que dices, sí funciona, pero no sé, pero sí funciona, y ahora te dicen, sí, pero respáldalo, es interesante también para ti porque te conflictúa en cierto punto, y también el estar abierta a escuchar, ¿no? Entonces, digo, hasta ahorita creo que un poco para todos ha sido importante lo del acompañamiento, creo que eso sí lo rescato,
pues bueno, sabemos que se va a seguir modificando el proyecto, no sabemos en qué termine al final de cuentas, tenemos idea de por dónde queremos ir. También esta premura de los tiempos, de que, bueno, creo que nosotros ya no tenemos tanto tiempo para poder titularnos, es como de que terminas, creo que son 2 años, no, un año. Un año, terminamos, es un año y si no, o sea, creo que hay presiones diferentes tal vez a cuando se inició. Y también, Sí, también es diferente, ¿no? Esta parte que saber que, o sea, todo lo que estás haciendo al mismo tiempo tiene que ser preciso, porque no puedes tener el tiempo que tal vez tú requieres para tu proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo ajustar esos tiempos con los tuyos y los que te demanda pues, la misma institución? Creo que es otro tipo de proceso, más allá del que tú estás haciendo con la indagación, ¿no? Entonces, pues yo por eso sigo apelando a que el WhatsApp y la comunicación es importante, porque de repente cuando uno ya no puede por las observaciones o de que uno siente que no llega, el que los otros te sigan como empujando y te echan porras, es como, no, sí puedo. Y creo que eso es muy importante en este momento. Sí, el apoyo del grupo con eso. Sí, yo creo que rescato eso en este primer semestre y también en las presentaciones del coloquio, que uno también está ahí como todo nervioso y los compañeros, no, sí puedes, y así como, ay, qué bonito. Creo que eso también es una experiencia agradable dentro de este proceso de maestría. Yo me quedo con eso. Bueno, pues muchas gracias. Nos quedan 15 minutos, entonces para irnos a tiempo y todo, les propongo pasar a la que sigue y a lo mejor se animan sí, las demás. Súper breve para que dé tiempo. ¿Cómo fue la salida? Y en la reunión que teníamos antes es como que se planteaba que cómo fue la salida, digamos, el primer impacto, ahora sí que al revés, el primer impacto al salir, al regresar al mundo del trabajo, el primero y después, ¿no? ¿Cómo fue lo primero y cómo se reconfiguró después al paso del tiempo? ¿Sí soy clara? Sí. Ustedes la pusieron, ¿eh? No, pues para mí fue, o sea, yo no regreso a mi centro de trabajo. Yo prorrogué durante 16 años después de que salí de la maestría, porque algo que me quedó en ese momento es que yo no quería regresar al mismo lugar de donde me había ido, paradójicamente. Y entonces en ese momento tuve la oportunidad, porque se viene una transición importante en educación preescolar. Las escuelas que no estaban incorporadas, escuelas particulares, solicitaban muchas licenciadas en educación preescolar con título para que no les pudieran cerrar las escuelas, ¿no? Entonces tengo la fortuna de llegar a un espacio donde evidentemente muchas de las cosas que se vivían aquí de lo artístico yo veía que tenían posibilidad de suceder en esos espacios, porque llevo a una escuela Montessori, ¿no? Entonces como que la libertad, la institución, o sea, daba como, permitía como hacer lo que yo veía que sucedía aquí. Entonces llego pues por mi título en realidad de licenciada en educación preescolar a esa escuela, y cuando ya platico les digo, bueno, es que yo acabo de hacer una maestría, como que en la idea de que, estudió una maestría en artes, entonces va a hacer talleres de cositas con los niños, sí, de verdad, ¿no? Y entonces realmente cuando llegaban a ver la escuela, los papás literalmente así me vendían, ¿no? Así de, es que ella estudió una maestría en artes, ¿no? Y entonces ella hace pinturitas, o sea, como un poco esto. Y con el paso de los años, fueron 16 años los que estuve en esa escuela, se fueron dando cuenta con lo que observan, pues que no iba por ahí, ¿no? O sea, de pronto hasta se cuestionaban de, ¿y por qué no los enseñas a pintar? ¿No? Pues no, o sea, este proceso va sobre esto y esto y esto. Y aún así la libertad se permitía. Tengo también la oportunidad de llegar a esta parte de la normal, pero eso fue como tiempo después, y creo que esa salida inmediata fue así, ¿no? Yo ya no quiero regresar al mismo lugar donde estaba. Con el paso de los años, por eso digo que ahora es muy coincidente, a distancia de que egreso de la maestría, vuelvo al lugar, ahora, ¿no? Después vuelvo al lugar de donde me fui de la maestría, pero creo que justo lo que decía, ¿no? Con nuevos ojos, escuchaba ahorita lo que comentaba Lupita, y es como que se dinamiza ese proceso, ¿no? O sea, pasa algo y pienso ahora en el tiempo, ¿no?
O sea, ¿cómo de pronto diría, como si es necesario tener esos tiempos, pero a veces hay cuestiones que institucionalmente no permiten que esos tiempos se den, ¿no? O sea, la carrera igual, la carrera creo que siempre ha existido con la tesis, ¿no? Ten el anteproyecto al final del primer semestre porque lo tienen que presentar, porque tiene que ver con así, porque bla, bla, bla. Entonces, creo que eso, el tiempo sí tendría que ser algo para disfrutarlo, para saborearlo, como para decir eso. Entonces, creo que ahora lo veo en el tránsito y digo, sí, lo valioso también tendría que ser el tiempo para esto. Entonces, esa sería como esto de la salida inmediata y ahora en el transcurso, ¿no? Muchas gracias, de nuevo. Pues es que de plano no puede ser igual. O sea, es imposible, bueno, para mí, con todo lo que me pasó yo, era imposible regresar y hacer lo mismo. O sea, las clases como las daba antes, los espacios en los que trabajaba antes, y yo también empiezo a circular por otros lugares, ¿no? O sea, dejo lugares en donde había trabajado y empiezo a descubrir otros. Y en el propio tránsito de esto, como que tuve que rehacer como muchos caminos, ¿no? que tenía ahí permeados en las clases de Carlos, en las clases de la maestra Lugo, de María, y ya no puedo, o sea, yo ya no podía ver la música así tal cual, ni llegar a la escuela y aplicarlo, no podía. O sea, no. Y entonces empiezo a buscar escenarios y encuentro dos escenarios que para mí fueron muy enriquecedores, es lo mismo, yo voy mucho a cierto tipo de escuelas, regreso a otros escenarios y en otros me doy, en uno fue una primaria que estaba cerca de en mi zona de Gustavo Madero, y ahí el director me dice, bueno, porque se ve que tienes mucha experiencia, pues aquí tenemos problemas con los chicos, ya sabes, ¿no? Con muchos problemas, pero vamos a ver qué puedes hacer. Entonces empiezo a trabajar más allá de talleres ahí, y los niños responden, y yo decía, ¿pero qué hice? Entonces empieza la otra contra, ¿no? Algo hice que respondió. Entonces empecé a observar mucho. Y el otro espacio fue justo la propia Facultad de Música, en donde ahora te das cuenta, como decía Maite, de estas cuestiones que a lo mejor se te hacen la normatividad o lo normal, ¿no? en el trato para ser músico. Y que yo decía, no, es que esto es bien violento, somos muy violentos con los chavos, ¿no? Y entonces empiezo a modificar todo mi manera de trabajar y empiezo a cuestionarme muchas cosas. Creo que conmigo las preguntas que a lo mejor tuvieron que haber sido en la maestría fueron posteriores, ¿no? O sea, como que justo puedes madurar, puedes tener ya los tiempos de no los seminarios y la entrega de cada trabajo de cada seminario, porque no solamente era la tesis, eran todos los seminarios más la tesis, entonces sí era así muy complejo. Y bueno, obviamente en el último semestre pues sí fue difícil porque había que encontrar todo, entonces era imposible llegar con un proyecto acabado al final, ¿no? Pero sí, ese mismo proyecto no lo solté, lo seguí tejiendo, y de hecho yo volví a realizar otras observaciones en mi escenario cuando yo tenía que haber trabajado, y ahí también descubro cosas. Me fui en una escuela que está por acá arriba, que se llamaba, ya no está, una escuela que fue fundada por los hermanos Revueltas, los músicos y pintores ahí. Entonces la escuela tenía una proyección artística, y entonces descubro a una maestra que trabaja la parte musical, y justo daba en el clavo de lo que yo quería ver y observar, pero también me doy cuenta de la diversificación que tiene ella con las otras maestras en la escuela. Y creo que esos puntos a mí me permitieron resignificar muchas cosas, y claro, la vuelta del tiempo, eso rompió mi esquema de cómo trabajar y empezar a trabajar diferente. Y después, lo que les digo, el regalo que me da la pedagógica de regresar, el cenar me lo dio primero, porque yo aquí presenté primero y luego presenté la pedagógica. Cuando yo presento aquí mi posición de quedarme, yo dije, no me voy a quedar, porque yo conocía a uno también de los que habían aplicado, y yo decía, no, es que este hombre está súper preparado, o sea, no me voy a quedar, no voy a permanecer aquí. Y la sorpresa es que sí me quedé, que sí me quedé y que sí permanecí, pues sí, luego, porque justo entendí que son estos enfoques, ¿no?
Y pues entonces eso, me descubro la maestría desde otro lugar y bueno, desde mi instancia también ha habido otras conexiones, obviamente con la línea de la UPN, por supuesto ha habido otras conexiones. Y yo me siento afortunada, Ana, de pertenecer a la UPN. Me siento súper privilegiada de poder estar en ese espacio. Pues te digo que fue así como la devolución de muchísimas cosas. Y me siento más afortunada de poder abrir brecha en la UPN con algo de licenciatura. Para mí ha sido todo un reto que ahí, bueno, aquí es un reto con los chavos, ¿no? El trabajo, el que ellos lleguen, formen, se respeten sus ideas, se respete su saber, como dice Maite, pero también se forme. Esta dicotomía, ¿no? De respetar y formar. Pero es muy padre cuando tú llegas a la Universidad Católica Nacional, asesoras una tesis de licenciatura y te dicen en el examen, ahora sí se nota la diferencia entre lo que es arte y lo que no. Entonces eso para mí es el mejor halago que me han hecho y me siento muy afortunada, y cuando logro trabajar con los chavos desde allá y acá, creo que finalmente ahora sí están puestas muchas ideas y eso se lo debo a la maestría, definitivo. Muchas gracias. Sí, súper brevemente, un minutito. Impactos. Ajá, vas a ir. Sí, pues yo cuando regreso a grupo en el nivel preescolar, pues un poco también como platicaba Leti, llegas y dices, ya tienes la especialidad en educación artística, pues ahora te vas a encargar de los festivales y de la pastorela. Entonces, bueno, sí, pero lo voy a hacer ya con esa visión que tengo y no va a ser como tradicionalmente se hace y pues sí, es como empezar a intervenir y a cambiar estas ideas de decir ya no va a ser como la educación artística para entretener o como el premio o como para la temporada del festival, ¿no? Sino va a ser y pues ya llegas con otros fundamentos, es decir, sí quiero encargarme de la parte artística, pero ya desde este punto de vista y transformando, ¿no? Entonces, pues desde nuestro propio ámbito, en mi caso desde mi propio ámbito, ahí empezar como a transformar y a cambiar las decisiones, pues es todo un trabajo, porque pues sí te enfrentas a muchas cuestiones, pero pues poco a poco se van haciendo, ¿no? Y también pues con esta idea, como comentaba, de ya la convicción de que la formación docente es como indispensable, pues también empiezo a involucrarme en otras cuestiones de formación. Entonces también tuve la oportunidad de entrar a la Dirección de Actualización y Centros de Maestros, donde pues como tal talleres y cursos de educación artística no había para docentes, pero sí pude entrar como facilitadora de los cursos y los talleres y hacer como esta vinculación, esta interdisciplina entre los diferentes campos formativos, ¿no? Y desde ahí pues ver cómo la educación artística no tiene por qué estar como curricularmente excluida o ser como menos que otros campos formativos, ¿no? Entonces también ahí estuvimos un tiempo y también pues ya como en esta parte de la licenciatura en educación preescolar, también en una escuela normal donde entré también pues ya muy feliz siendo en la asignatura de educación artística con las docentes en formación y pues también pues poder propiciar con ellas estas experiencias ha sido también ahorita importante porque pues también ves reflejado ya cuando ellas están en servicio y que realmente pues pueden hacer otro tipo de prácticas que dices, bueno, vale la pena, ¿no? Estar ahí como interviniendo y que aunque se vea como algo muy pequeño y pues que son en grupos muy pequeños, pero pues se ve que va trascendiendo esto, ¿no? Y pues así creo que es parte del proceso y que siempre esta cuestión de que se queda de la maestría es un poco que si estás en la práctica tienes como una investigación, acción permanente, porque te estás cuestionando todo el tiempo cómo está tu práctica, cómo estás influyendo, qué tienes que mejorar, qué tienes que transformar y eso es como algo, una influencia permanente. Muchas gracias, María. Súper brevemente, Mariela, Maite, que tú tienes poquito. Tú primero. Bueno, pues yo salgo apenas en junio, más o menos, ¿no? De tener clases y regreso a mi espacio de trabajo en preescolar, en Gilbury, a cargo de las clases de artes plásticas, visuales, y regreso con muchas inseguridades. O sea, fue... ¿Regresas pandemia? Además, bueno, regresé
regresamos ya un poquito antes del ciclo escolar, en el ciclo escolar anterior ya empezábamos a regresar, pero más que nada regreso con inseguridades de decir, todo lo que estoy trabajando en la investigación tiene que ver con el análisis de mi propia práctica. O sea, que me he estado haciendo estas preguntas sobre mí, sobre lo que yo hago, sobre mi lenguaje, mis estrategias, mi didáctica. Entonces regreso y paradójicamente me siento así como de, ya no puedo regresar a hacer lo mismo. Ajá. Y entonces, claro, es como decir, ya me sé el caminito, ¿no? O sea, es como el camino seguro, ya me lo sé, ya estuve ahí 6 años, pero es como de, pero no quiero, ¿no? Y entonces pues empiezo a hacer cosas, por ejemplo, como las notas que Leti me dejaba en la tesis de hasta qué punto tú eres quien quiere controlar todos los procesos de tus alumnos. Y me acuerdo que eso así, me dejó como una semana en insomnio, así, quiero controlarlos. Y no, honestamente me movió mucho, me hizo cuestionarme, y ahora es como de, me permito tener clases en donde yo doy 3 indicaciones y lo suelto. Y para mí eso ha sido fuertísimo y los resultados son bellísimos. Claro, hay otras consecuencias de conducta, ¿no? Hay otras consecuencias, ¿no? Y pasa la coordinadora y ve que tu salón es un desastre. Sí, suele. Pero me estoy permitiendo tener esos riesgos, cosa que fue por el paso a la maestría. Y en segundo lugar, termino en junio y en agosto me piden un proyecto para hacer talleres de arte para adultos mayores. Me da terror y lo hago. Presento el proyecto, les gusta y me quedo, bueno, nos quedamos en 2 asilos ya, tenemos 5 meses ahorita. Y pues la maestría y nuestra formación y lo que ustedes nos compartieron, a mí me da la seguridad, o sea, dentro de mi inseguridad me da cierta seguridad y me da el valor y me da las herramientas de decir, sí se puede, con lo que tengo se puede, y me aventé y hemos, o sea, ya, si quieren esto lo comentamos en otro espacio, pero me ha permitido justo integrar todos estos, llevarlo no como tal la interdisciplina, pero sí llevar el pensamiento de complejidad a decir, no solamente vamos a hacer arte, también vamos a tratar nuestra salud física, mental, sabiendo que están ellos en procesos de decadencia de su salud, en decadencia de que sus familias tal vez no están al pendiente de ellos, no, cosas pesadísimas, pero me sentí como decir, sí se puede, o sea, sí tengo con qué. Y bueno, invitamos por ahí a compañeras que también en este asunto de hacer comunidad, me pareció que yo tenía que empezar como a hacer la red, de decir, trabajemos juntos, compañeros de la maestría, decir, Isabel, a ver qué puedes aportar, Andrea ya fue a aportar cosas sobre el cuerpo. Entonces, bueno, pues me permitió tener valorar mis saberes, tener el valor de aceptar un proyecto con una población que yo no había trabajado y integrar a la comunidad, que son ustedes. ¿Nos quieres comentar algo, Mariela, para cerrar? Pues bueno, sí voy a ser breve. O sea, yo justo después de la maestría entré a trabajar en Ciudad. O sea, como a dar los talleres para niños. O sea, para mí fue como también muy... O sea, yo tampoco podía hacer lo que estaba haciendo antes. También yo siempre había estado en espacios no formales y era como no formal, pero finalmente era dentro de una institución. Y pues también fue, o sea, como siempre los niños venían, ¿no? Las mamás sobre todo traían a los niños pensando que iba a ser una formación, pues como es el CENAR, ¿no? Pues era como, bueno, los vas a enseñar o sea, para que pueda entrar a la escuela de danza, para que pueda hacer, pues, arte, o sea, educación artística, pero pues de que yo quiero que sea profesional, ¿no? Y pues era más bien como pues sí, como hacer talleres ya con las herramientas de la maestría, pues como mucho más libres y tal, y tenía aparte pues las exposiciones, o sea, era como, puedo hacer muchísimas cosas, pero bueno, pues después, pues sí, como la parte administrativa tampoco permitía como mucho, o sea, como que yo tenía como todo esto así, wow, sí se puede, pero en realidad la parte administrativa pues sí ponía como muchas trabas, y yo antes de entrar a la maestría, que de hecho fue el trabajo que me trajo, trabajaba con niños con educación especial, tenía un proyecto con una chica que también hizo la maestría pero en otra línea, y cuando regresamos fue súper
fuerte porque pues la línea que ella había hecho no tenía nada que ver con la línea de la maestría, y entonces fue como replantear totalmente el proyecto, y más bien como que yo me tuve que ir pues buscando otros espacios, porque o sea, a mí me había, o sea, relajado y como he hecho muchas nuevas opciones, y a ella al contrario, ¿no? Como la maestría la había hecho, o sea, como, bueno, ella es terapeuta de lenguaje, también tiene como otro, pero sí fue como una cosa muy fuerte, porque pues al final habíamos hecho la misma maestría, o sea, en teoría, ¿no? Pero no era lo mismo, o sea, definitivamente no era lo mismo, y tampoco era la misma manera de ver la educación y el arte. Ella hizo una tesis de creatividad y arte en otra línea, y pues yo dije, bueno, pues no está, o sea, pero totalmente otra visión, o sea, era muy fuerte el contraste que era entre lo que ella hacía, ¿no? Y cómo había visto el arte, o sea, cómo nos habíamos unido, porque pues era como, bueno, podemos hacer esto, y al final pues el proyecto, digo, sigue y siguió, pero totalmente otra cosa en la que yo no logré como otra vez encontrarme ahí, ¿no? Entonces pues, fui buscando otra cosa. Y bueno, ya, o sea, es que puedo seguir. Sí, pero creo que esa parte es como fuerte de decir, bueno, esta es una línea distinta, y sí es como, es otra cosa, o sea, no es, sí la línea, aunque sea la maestría, es